Todos los universos de ciencia ficción tienen momentos u objetos de carácter apocalíptico. La Vía Láctea del universo de Warhammer sabe muy bien de lo que hablo, pues como meme lo usan mucho como bandera, pero ¿qué tal si les digo que su hermano mayor no solo hace lo mismo, sino que tiene más? Aunque bueno, con claras excepciones, pero eso es otro tema. Sin embargo, en Star Wars quizá la creación de superarmas sea básicamente su sello de presentación. Cada era tiene su propia superarma o armas, y créanme, el Imperio, si bien tenía una gran cantidad de ellas en Legends, en el canon creo que no se quedan atrás, y ni hablemos de las eras anteriores, por lo que, ¿qué les parece si comencemos? Comencemos con algo más cercano a lo que conocemos en el lado de Warhammer, un lado no tan visto en Star Wars. El protocolo base Delta Zero, un protocolo hecho por la República para erradicar toda vida de un planeta a base de fuego de turboláser en la superficie de un planeta, y cuando decimos todo, es todo. El protocolo debe eliminar todo efectivo que un enemigo pueda usar si se recaptura el mundo, y la República no pueda recapturarla. En sí misma el protocolo no es exclusivo de la República, pues muchas otras potencias lo han usado. Un claro ejemplo es Tatooine, que fue destruido por ese método por el Imperio Infinito, y si bien hay vida a día de hoy, el mundo jamás se recuperó. Talarn sería el mundo gemelo de Tatooine, por así decirlo. Otros mundos como Serroco o Yavin fueron destruidos por ese método por los mandalorianos en las guerras mandalorianas, y la Ecumenópolis de Taris sufrió un bombardeo de este mismo protocolo también. Durante la Guerra de los Clones fue usado mucho cuando las fábricas droides estaban debajo de las cortezas de los mundos, y de hecho si alguna vez en algún producto algún oficial digan que hubo una victoria base Delta Zero, fue por el uso de este método, y la población general jamás supieron de qué trataba, por lo que quién sabe cuántos mundos sin nombre fueron destruidos por esa guerra. En la era del Imperio lo usaron muy a menudo, pero en secreto. Una de las víctimas fue el mundo de Camas, destruido el mismo año que la guerra terminó. En el canon, el protocolo solo se escuchó en Rebels, pero nunca se vio hasta que en la serie El libro de Boba Fett pudimos ver el protocolo con toda su gloria, destruyendo y vidriando la superficie del planeta Mandalore. Oh, it's beautiful. La Nueva República en Legend rechazó rotundamente el uso del protocolo, sin embargo no tuvieron más opción que usarla en las guerras de los Yuuzhan Vong, y un siglo después el mundo de Dak sería destruido por bombas víricas dejándolo inhabitable. Casi todas las naves de clase crucero o con los suficientes turboláseres son capaces de hacerlo, y eso incluye los cruceros clase Victory, las clase Imperial e incluso los superdestructores por sí mismos serían capaces de destruir un mundo solo utilizando turboláseres. No hay mucho que decir, cada superarma creada tiene casi el mismo objetivo, la destrucción de un objetivo específico como un planeta o un daño más masivo como la destrucción de un sistema solar entero o una región del espacio. Cada era tenía su propia superarma o varias en el mismo tiempo. Les diré las más importantes en orden de antigüedad, así que comencemos. Anulador hiperespacial. Fue creada hace millones de años por una especie llamada como los Kai'Bak. El arma tenía el poder de controlar los viajes espaciales, es decir, permitía que mundos enteros fuesen totalmente aislados de los viajes hiperespaciales. La Alianza Rebelde la destruyó para evitar que el Imperio la obtuviera, y en el proceso destruyeron el planeta donde estaba el arma. La Estación Centralia. Teniendo un largo de 350 kilómetros y un ancho de 100 kilómetros, era una estación creada por los Killik por órdenes de los Celestiales alrededor del año 100.000 antes de la batalla de Yavin. Dicha arma, si es que se puede decir así, tenía el propósito de crear sistemas completos, siendo el caso más característico el irregular sistema coreliano, y para crear la prisión de la madre en las fauces al arrastrar agujeros negros. Pues sí, la estación fue petición del hijo y la hija para contenerla. Durante milenios sirvió como una colonia espacial, pues nadie sabía para qué servía hasta muchos milenios después, cuando Corellia quiso ser independiente y modificaron el rayo tractor para hacerlo un arma capaz de destruir estrellas y sus sistemas alrededor. La misma también era capaz de crear un campo de interdicción, haciendo que ninguna nave pueda entrar o salir del sistema hasta que el campo se desactivase. La estación fue destruida en la Segunda Guerra Civil y su destrucción liberaría a la madre, y al parecer todo lo que está al oeste de la galaxia. La turbina cósmica, un arma de inmenso tamaño creado por los celestiales capaz de manipular la gravedad a escala sistema. Fue destruida en el año 4250 cuando Jedi oscuros trataron de usarla contra la Orden Jedi, destruyendo no solo la máquina, sino ellos mismos y el sistema entero.
La Forja Estelar, estación espacial creada por los Rakata del Imperio Infinito, de tamaño masivo, usaba la energía del Sol de Rakata Prime para crear de manera casi infinita flotas enteras usando el lado oscuro inherente de los Rakata. Esta tenía un núcleo ancestral, lo que hacía que cualquier tipo de tecnología que fuese otorgada pudiese ser replicada y hecha en masa. Fue destruida en la batalla final de la Guerra Civil Jedi. El Planeshanga. Eran cañones masivos capaces de lanzar rocas a velocidades tales para destruir planetas, creados por los Hutts antes de la devastación de Varl. El Corsario. Un acorazado del primer Imperio Sith registrado de clase Derripan, teniendo solo 215 metros de longitud de proa a popa. A primera vista no parece la gran cosa, pero tenía varias cosas que lo hacían destacar. En primera, su blindaje pesado capaz de resistir castigo de naves capitales mucho más grandes. Su agilidad, lo que la hacía muy difícil de disparar, pero lo más importante es que en su bahía tenía una plataforma con cristales imbuidos con magia Sith. Y de ahí te preguntas, ok, ¿qué lo hace especial? Bueno, digamos que este pequeñín tenía la habilidad de hacer que los soles entraran en tormentas y erupciones solares e incluso era capaz de arrancar el núcleo de las mismas estrellas, haciéndolas completamente inestables. El mismo fue destruido por hacer eso debido a que la tripulación no podía contenerla y creó un supernova. El Sunriser, o como yo lo llamo como la madre de las superarmas, pues la misma en sí no es una superarma, pero en ella se crean las demás que se van a hablar. El Sunriser era una instalación que rodeaba estrellas específicas para aprovechar su energía y convertir materiales para crear los navíos del Imperio Sith. Una sola era capaz de alimentar una civilización. Se tenía planeado crear otras 6 en el Imperio, de no ser por los esfuerzos de la inteligencia de la República. La República lograría no solo destruir la estación, sino a su creadora, Darth Mekis, y destruyendo los planos. Sin embargo, muchos de sus vástagos seguían en la guerra. Obviamente se inspiró en la Forja Estelar para crear esta masiva estructura. La Lanza Ascendente, el destructor clase Terminus, modificada con 1600 metros de largo. Era una de las naves que nacerían de la Sunriser. Lo que lo caracterizaba de sus congéneres no solo era su tamaño más grande, sino que fue hecha para ser la unión perfecta de hombre y máquina. Con implantes biónicos, un usuario del lado oscuro poderoso se fusionaba la nave y lo usaba como si de una parte de su cuerpo se tratase. Esto hacía esta nave tan poderosa para destruir flotas enteras republicanas o imperiales que quisiera. Fue destruida en la operación Endgame cuando su aniquilador de hipermateria fue destruido. La Guantelete, crucero de clase Harrower modificado en la que sacrificaba una de sus bahías de carga para tener un cañón capaz de disparar proyectiles a velocidad luz, capaz de destruir navíos aún con escudos. Era casi invencible a tal grado que para destruirla se tuvo que abordar. La Silenciadora, nave gemela del Guantelete, también tenía cañón en la bahía central de carga, pero tenía una diferencia a su nave hermana, y es que podía disparar un mega láser que llamaban el asesino de flotas, al ser capaz de destruir naves en rápidas sucesiones consecutivas. A diferencia de la Guantelete, lograría sobrevivir para ser hecha en masa en el Imperio. Acorazado Kumauri, o Cal. Desarrollado alrededor del 10.000 antes de la batalla de Yavin por el Imperio del mismo nombre, se caracterizaban por tener un cañón de impulsor de masa del que podían utilizar asteroides como fuego de artillería, devastando mundos sin problemas. La República los derrotaron y usaron los modelos para sus flotas desde entonces, renombrándolos como clase Cal. Con la creación de los escudos planetarios, el acorazado quedó desfasado. Generador de masa sombra, un arma creada durante las guerras mandalorianas para poner fin a la guerra. Estas usaban las sombras de masas naturales que los cuerpos planetarios generaban. Para su desgracia, la masa del sistema Malachor era curiosamente inestable. En sí misma, el objetivo de la misma era usar la fuerza gravitacional del planeta para dañar o destruir naves o estaciones cercanas, pero Malachor resultó ser más grande y terminó destruyendo el mundo. El Arsenal de las Sombras. 2000 misiles con hipermotores de corto alcance, que en el mismo tiene tecnología de camuflaje haciéndolos invisibles a plena vista y por radares. En la misma tenía ojivas tan destructivas que eran capaces no solo de destruir una nave o estación espacial capital, sino que cuando daban a un planeta hacían daño de escala continental. Y eso solo era una, con varias hacían que el mundo fuese inhabitable. Fueron destruidas por el Imperio para evitar un atentado en Dromund Kaas. Cañones nulos, superarmas que en teoría tenían la capacidad de inhabilitar naves con un disparo cada una. Se usarían según en la operación para terminar la guerra, pero la tecnología se perdió en la catastrófica batalla de Hoth. Se recuperarían los planos, más no los cañones, por lo que la República tardaría años en usarlas contra el Imperio. Estación Martillo, solo era un prototipo, pero en sí misma era una estación que con un rayo tractor jalaba asteroides y con un cañón gravitatorio, parecido a un cañón de riel masivo, lanzaba rocas espaciales a velocidades casi irreversibles
relativistas, capaces de atravesar escudos planetarios y destruir megaciudades sin problemas, con el daño colateral de dejar casi inhabitable el planeta. Planeta Prisión, arma republicana en la que su función original era la de supercargar la atmósfera de un planeta con pulsos iónicos, convirtiendo el planeta en sí en una barrera iónica en la que ninguna persona podría entrar o salir. El Imperio la robó y la renombró como el Desolador. La misma fue modificada para que incinerara la atmósfera, convirtiendo el planeta en un sol. El Tambor de Choque, un arma que colocada en un lugar del planeta podía destruir en horas o días un planeta emitiendo ondas ultrasónicas concéntricas. Fue recuperada por la República antes de que destruyera Tatooine. La Lápida, una fragata creada por una raza alienígena extinta hace mucho tiempo. En sí misma su tamaño no parece la gran cosa, pero lo que la vuelve una superarma es su omnicañón, que es capaz de lanzar un rayo tipo Indiana Jones en varias naves, propagándose tal que destruye flotas de un solo tiro. Los dioses de Io-Kat son los dioses máquinas que las personas de Zakuul le rendían tributo. Era un panteón de máquinas grandes y serían así: Issax, el devorador supremo, o dios de la muerte; Siva, su esposa, llamada como la madre de los dolores, y sus 4 hijos; Thit, el primogénito y avatar de la ira; las gemelas Aivela, la hija predilecta y diosa de las ardientes pasiones; y Esne, diosa de la envidia, codicia y odio. Y por último, Nahut, el dios de la apatía y llamado como el hijo odiado. Todos ellos fueron creados por la antigua población de Io-Kat y sus usos dieron fin de incontables civilizaciones en el espacio desconocido y espacio salvaje. Zakuul fue uno de ellos. Sin embargo, estarían en reposo después de ser ellos que en una guerra civil destruirían a sus creadores. Un tecno sacerdote de los Veris se les volaría los circuitos. La Malevolencia, un crucero pesado clase subyugador con un largo de 4.845 metros. Era una nave con gran cantidad de turboláseres de defensa y ataque, pero que más destaca son sus 2 cañones enormes de pulso de iones capaces de desactivar varias flotas y estaciones, haciendo que estuvieran a merced de la nave. Fue destruida en lo que parecía un evidente homenaje del evento de la vida real de la búsqueda del acorazado Bismarck en la Segunda Guerra Mundial. La Devastación, crucero pesado clase subyugador modificado con un largo de 7.892 metros. Era la nave hermana del Malevolencia. Al igual que su gemela, tenía un par de cañones gemelos de iones, pero lo que lo caracterizaba era el gigante cañón de haz de iones alimentado con cristales capaz de destruir planetas. La misma fue destruida en un esfuerzo de la Orden Jedi. Haz de polarización gravítica, un arma desarrollada en las guerras de los clones y el Imperio se la aprovechó. Dicha arma lanzaba un rayo capaz de alterar a nivel atómico, haciendo que la materia se desgarrara. La Estrella de la Muerte 1, la peor pesadilla de Thrawn y las que vendrán. Teniendo un diámetro de 160 kilómetros, era la joya de la corona del Imperio, o al menos eso se suponía, teniendo un mega rayo alimentado con cristales Kyber capaz de destruir planetas aun si estuvieran escudos planetarios sin muchos problemas. Fue destruido en la batalla de Yavin, marcando el punto 0 del nuevo calendario. El Conquistador, un destructor clase imperial modificado con la tecnología de la Estrella de la Muerte. Sí, esta nave tenía la misma tecnología de la Estrella de la Muerte, sin todos los recursos para crear otra. Fue hecho precisamente para reemplazar la pérdida de la estrella. Sin embargo, fue destruida por el escuadrón renegado en Mustafar. La Tarkin, estación espacial con 42 kilómetros de largo y 17 kilómetros de alto. Era, como ven, una estación espacial con las mismas capacidades defensivas de la Estrella de la Muerte, generadores de escudo y un cañón gigante de iones que destruiría un planeta sin problemas. Esta en teoría era invencible, pues no tendría el defecto del puerto de escape térmico expuesto. Fue destruida por la Alianza Rebelde cuando Leia la programó para que se autodestruyera. La Estrella de la Muerte 2. La Venganza. Teniendo un diámetro de 200 kilómetros, sería la nueva joya de la corona imperial, si se hubiera terminado. Se supone que era más grande, más poderosa, más mala y terminaría igual que su predecesora debido a que no estaba completa. La Estrella de la Muerte 3, ahora es personal. ¿Cómo? Aunque usted no lo crea, existió, aunque era algo extraoficial, creada por la Descensión Karanet, modificando su habitáculo para tener un super láser. Fue destruido por el Escuadrón Rojo. La Estrella de la Muerte 0, Orígenes, también conocido como el prototipo. No tengo nada más que decir a este punto. ¿Sucede algo, Patrick? Está sudando. La Darksaber, y no es la espada negra de los mandalorianos, era una superarma hecha con los planos de la Estrella de la Muerte para ser fabricada por los Hutt.
Sí, los Hoth crearon esta superarma para ganar influencia en el borde exterior, destruido por la Nueva República, en la que Kriegsmarine moriría en el proceso. El acorazado clase Eclipse, superdestructor de 17.500 metros de largo, siendo la nueva generación de superdestructores. Si ya uno es mala noticia para un sistema, con este te puedes dar por sentenciado. La misma tenía un super láser axial parecido a los láseres de la Estrella de la Muerte, y era capaz de destruir otros superdestructores con facilidad. El láser podía sin problemas penetrar los escudos planetarios para destruir la corteza del planeta, para luego destruirla al completo. Sus escudos y blindajes eran tales que podían espolonear navíos del mismo tamaño o un poco más sin miedo. Se construyeron dos. La primera fue destruida junto al emperador renacido en un abordaje rebelde, y la segunda en colisión con otra superarma, el Ojo de Palpatine, un super acorazado todo raro de casi 20 kilómetros. Se hizo de manera secreta para que las flotas enemigas no supieran que tenía una mega arma justo en sus narices hasta que ya era muy tarde. Tenía tanta potencia de fuego que destruía un mundo aún con escudos con solo disparar su carga. Sirvió como la cárcel personal del propio emperador y fue destruido en Belsavis por los Jedi. Se presume que tenía una nave hermana, pero de existir está muy escondida o perdida. El arma galáctica. Midiendo 7.250 metros, esta arma disparaba proyectiles que tenían ojivas desintegradoras de partículas o torpedos de velocidad luz. Estos se tiraban a velocidades hiperespaciales. Salían de la misma en cuestión de horas, distancias enormes donde el misil al chocar convertían la materia en energía que consumían el mundo entero. Sin embargo, podía configurarse para solo atacar zonas específicas para no causar tanto daño colateral. Fue destruida después que recibió todo el peso del Eclipse 2. Al hacerlo, las ojivas explotaron destruyendo ambas armas y el planeta Beast en el proceso. Todo gracias al robot genocida favorito de los fans. Devastadores de mundos, quizás una de las superarmas más mortíferas y eficientes que crearía el Imperio. Su tamaño puede variar del tamaño de fragatas a superdestructores. También se le llamaban devoradores de mundos porque literalmente con su rayo atractor podían atraer todo lo que estaba en el planeta, y hablamos de todo. Cuando absorben material en sus estómagos podían fabricar cantidades casi infinitas de otros productos como naves, droides de batalla, y los más grandes podían crear cruceros de tamaño mediano directamente al combate. Cada uno era comandado por una inteligencia artificial de un droide y controlado por una tripulación mínima. Estas naves eran forjas estelares en pequeño, pero no por eso menos peligrosos. Bomba antimateria. Era un tipo de bomba atómica que el Imperio usaba para destruir la superficie del mundo. Cuando son detonadas, la zona cero quedaba como un cráter del tamaño de Bielorrusia, y las zonas alrededor tenían el efecto Cherenkov. Un efecto que la radiación es tan intensa que es perceptible al ojo humano, como un fuego color azul dejando el mundo inhabitable. Superdestructor clase Soberano, con un largo de 15 kilómetros, estaba diseñado para ser la nueva generación de superdestructores, armado hasta los dientes con cientos de baterías turboláseres, cientos de cañones pesados, decenas de cañones de iones y, más importante, un superláser axial capaz de destruir naves capitales y planetas sin problemas. Tenía como destino ser una nave de ofensiva planetaria capaz de polonear naves y de invasión, ya que dentro de la nave habían miles de tropas para conquistar un mundo. Para la época del emperador renacido, solo había uno casi listo, el Soberano, y 4 más en desarrollo. El Triturador de Soles, quizás la superarma más mortífera y estúpida que ha hecho el Imperio. Del tamaño de un caza, era casi completamente indestructible. ¿Qué tanto? Han Solo les poloneó con un destructor imperial y este salió intacto. El prototipo de Estrella de la Muerte en teoría tenía un superláser tan fuerte como para destruir un mundo, y esta nave lo resistió a quemarropa. Tenían en su estómago misiles capaces de destruir estrellas, y esas a su vez se formaban en supernovas que destruían sistemas solares enteros. Literalmente era una de las superarmas más poderosas e infames, no solo en el universo, sino por la base de fans que lo vieron como algo que casi rompía la escala del propio universo, pues no parecía tener vulnerabilidad alguna. Nada más con eso serían capaces de repeler a los Yuuzhan Vong con un tiro. Solo fue destruida porque el piloto dentro así lo quiso, enviándolo en un agujero negro a las fauces. Gracias al cielo, gracias al cielo. Esto serían en el caso de Legends. Ahora, ¿qué tenemos en el canon? Aparte de algunos que ya sabemos del que comparten como las Estrellas de la Muerte 1 y 2, armas de la República y separatistas, ¿qué más? El arma de Darth Tanis. Por desgracia aún no tiene un nombre, por lo que decidí llamarla así. Es una superarma alimentada por un gran cristal Kyber que fue usado únicamente en la batalla de Malachor hace milenios. El efecto que le daba fue la de petrificar todo el planeta.
Todos los Jedi y Sith quedaron hechos estatuas de piedra y ceniza. El Star Flash, superarma encontrada por la ascendencia Sith. Sí, encontrada, pues no saben quién lo hizo. La misma es básicamente un triturador de soles, salvo que en vez de lanzar misiles dispara energía taquiónica a velocidad luz a una estrella para que la misma tenga un efecto más destructivo. Los Chiss lo usaron contra un enemigo desconocido que casi los conquistó. La Operación Cinder. Es básicamente una forma más militar para decir que le harían base de Delta Cero a un montón de mundos de maneras distintas. La operación era el protocolo que decía que si el emperador moría, el imperio mismo sería castigado por su falta, además de hacer tierra quemada para que las fuerzas rebeldes no tengan las manufacturas, fábricas y demás para rearmarse en un futuro. No es como si lo hubieran querido en primer lugar, pero ese es otro tema. Uno de sus métodos de destrucción planetarias es el uso de disruptores climáticos. ¿Alguna vez vieron Geotormenta? Pues yo no, pero más o menos eso. El destructor estelar clase Onager, nave capital del imperio con un largo de 1200 kilómetros, era quizá la nave más avanzada y destructiva que poseían. Entre sus armas tenían turboláseres de rayos compuestos superpesados y cañones de partículas para el bombardeo orbital. Cada uno podía destruir grandes porciones de un planeta, pero la principal característica de ambas es que pueden usarlas casi como armas automáticas, devastando el mundo. Y ni digamos naves capitales enemigas, pues aún con escudos no sobrevivirían la endanada. Se le llamaba como el rompedor de asedios. La base Starkiller. No hay mucho que contar, quizá la superarma más grande del canon. En sí misma es un gran cañón que usa la energía de su sol y la dispara a velocidades más rápidas que la luz a varios planetas a la vez. Fue destruida por una flota de naves de la Resistencia en los primeros días de la guerra. Destructores estelares clase Xyston, hermana menor pero más grande de la clase imperial, con 2400 metros de largo. En sí misma no se diferencia mucho de su hermana mayor, aparte de su tamaño, pero lo que la caracterizaba es que es llamada como la destructora de planetas. Es debido a que cada una tenían cañones axiales capaces de destruir planetas, teniendo un centenar de ellas al final de la guerra, y todas fueron destruidas, consideradas como de las peores ideas que la Primera Orden, o en este caso Orden Final, pudo idear para conquistar la galaxia. ¡Pero qué imbécil! Creo que ya hemos visto lo suficiente. Diría que Star Wars patentaron el hacer superarmas, pues creo que aún faltan más, pero si sigo me tomaría todo el día. Por lo que, con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero el de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.